Buenos días, amigas, amigos. Hoy os traigo uno de los vídeos más esperados del año, el unboxing de las Normal Jedi. El vídeo se va a dividir en 4 partes. La primera, el unboxing. Segundo, vamos a ver las características. Vamos a repasar a fondo estas zapatillas. Tercero, vamos a pasar las Normal por la báscula y la vamos a comparar con el resto de modelos de zapatillas que tengo. Y por último os enseño también los calcetines, que he hecho un pedido de calcetines Normal y ya que estamos os los enseño. Venga, vamos. Pues aquí tenemos la caja con las Normal. Como veis, la caja es de cartón y no lleva ningún tipo de tinte, siempre la marca haciendo hincapié en esa filosofía sostenible y poco contaminante. Aquí tenemos otro de los mensajes y frases típicos que aparecen en la página web, y aquí nos lo indican también, que esta caja ha sido fabricada con material 100% reciclado, así que perfecto. Y nada, aquí ya vemos el olor a nuevo y por fin aparecen las zapatillas. Ahora sí que sí, las tenemos en la mano. Te vienen con... Vamos a sacarlas de aquí. Viene además un segundo par de cordones en blanco para poder combinar. Pues como veis, ya tenemos las zapatillas aquí en la mano. Lo primero que vemos es que son muy ligeras, es lo primero que noto, y el olor a nuevo, que es que se nota un montón, enseguida te llama la atención. Aquí te las tenemos, las dos. Te vienen con papel dentro, vamos a sacárselo. Vale, dejamos eso por ahí y aquí ya las tenemos. Ahora sí que sí. Las zapatillas, como vemos, lo primero que nos llama la atención también el upper, que es muy flexible, ¿no? Como que tiene muy poca estructura. Como veis, todo es no es muy rígida, ¿no? Y este tejido Matrix, que es la primera vez que lo tengo en mis manos. Y nada, únicamente donde tiene un poquito de estructura la zapatilla es aquí atrás, en la parte del talón. Y la puntera, el refuerzo de la puntera, lo típico que distingue a una zapatilla de trail también de una de carretera, son los refuerzos. Y aquí tenemos los termosellados, pero vemos que tampoco tienen estructura, así que aquí sí que vamos a tener que tener mucho cuidado con las piedras. Y bueno, vamos a ver un poco las características de las zapatillas, que muchos ya las sabréis de otras reviews que se han hecho por ahí, todo lo que se ha ido anunciando. Pero bueno, rápidamente vamos a ver las principales características de la zapatilla, ¿vale? Y sobre todo vamos a ver un poquito más por qué son tan famosas todas las características que tiene. Vamos a ver la suela top del mercado, marca Vibram, casa italiana de suela, las más famosas del mundo. ¿Por qué? Porque ofrecen el mejor agarre. En este caso tenemos una suela muy polivalente con los tacos de 3,5 milímetros, bastante espaciados, y tacos con mucha superficie de contacto al suelo, ¿vale? No van a ser tacos muy pequeñitos y muy profundos. Esto lo que nos va a dar es mucho más polivalencia. Aquí tenemos los tacos que nos ayudan a la propulsión, tacos laterales para el agarre y los tacos de frenada aquí atrás en sentido inverso. Vale, la suela además, el compuesto Mega Grip, el tope de la marca, el compuesto que más se agarra y más duradero, y además es litebase, lo que quiere decir que pesa un 30% menos que la suela Vibram Mega Grip de años anteriores. Entonces tenemos aquí una suela con máximo agarre, mucha polivalencia y gran durabilidad. Vale, vamos a pasar ahora a la media suela.
Estas partes sí que es la gran desconocida de la zapatilla, es un compuesto que se llama Exposure. Está desarrollado íntegramente por la casa matriz de Normal. Ya sabéis que detrás de Normal está la marca Camper, afincada en Mallorca, y es allí donde han desarrollado esta mediasuela, una espuma que, bueno, nos tenemos que creer que es muy duradera, con el paso de los kilómetros no se va a deformar, no va a perder cualidades, que es reactiva, ¿no? Que nos va a ayudar a salir y que es blandita, ¿no? Digamos que va a ser cómoda, nos va a amortiguar bien y vamos a poder usarla pues en distintas carreras, como ha hecho Kilian. Poco más que añadir de la mediasuela, porque el compuesto hoy no sabemos cómo lo han hecho, así que eso es secreto de la casa. Lo que sí podemos ver y analizar es la altura al suelo. Aquí tenemos 17,5 milímetros delante y 23,5 milímetros detrás. Eso nos da un drop de 6 milímetros. Vale, vamos a seguir subiendo por la zapatilla. Vamos a ver aquí termoencolado que recorre toda la zapatilla. Esta parte es crítica. Por aquí se podría ver si se puede llegar a romper o a despegar por aquí. La verdad es que cuesta meter aquí las uñas entre medias. Y lo que también vemos es que tiene muy poquita protección frente a rocas, ¿no? No vemos que sea una zapatilla súper estructurada, al contrario. Como veis, apenas tiene estructura lo que es el upper. Aquí en el talón es donde tiene un poquito más, pero como veis, también es bastante maleable. Así que bueno, esto sí que es bastante extraño en una zapatilla de trail. Normalmente son más tanque y esta parte de aquí mucho más rígida. Volvemos a otro tejido top que usan en Normal, y es que el upper está fabricado en el tejido Matrix. Matrix es un tejido de alto rendimiento deportivo que se desarrolla en Francia, y lo que nos prometen y nos ofrece es mucha transpirabilidad, muy bajo peso. Es muy ligero este tejido, es muy resistente y muy flexible. Entonces por eso es la maravilla, ¿no? Para los tejidos deportivos. ¿Cómo consiguen esa flexibilidad y sobre todo esa durabilidad? Pues bien, porque tenemos hilos de poliamina y, atención, de Kevlar. Sí, habéis oído bien, hilos de Kevlar como los astronautas. Y otro detalle de la zapatilla que nos indica y que han hecho para aligerar más peso aún es que la zapatilla no tiene plantilla interior. Entonces el pie está prácticamente en contacto con la mediasuela. Eso que hace pues que el conjunto total de la zapatilla sea súper ligera. Vamos a ir ahora mismo a por la báscula. Las vamos a pesar y las vamos a comparar con los otros modelos de zapatillas que tengo. Ya tenemos aquí la báscula de cocina. En cuanto acabe me pongo a hacer unas magdalenas. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a pasar por la báscula a las Normal Gerard. Aquí están, 256 gramos. Vamos a hacer como los Pro, que las pesan la izquierda y la derecha. Pues efectivamente pesan distinto. Hay que tener en cuenta que tengo un 46 2/3, es el número que he pedido de Normal, y por ahí leeréis que pesan 200 gramos, pero serán tallas mucho más pequeñas. Vamos a ver, vamos a compararlas ahora con mis zapatillas de trail con las que he estado compitiendo todos estos maratones. Se tratan de las Nike Terra Kiger. Vamos a pasarlas por la báscula. 342 gramazos, parece que se han comido 4 donuts al lado de las Normal. 80 gramos más que tenemos aquí de zapatilla. Vamos a probarlas también con mis otras Nike, las que tengo para asfalto. Unas Nike React Infinity 2, una zapatilla también con una media suela bastante generosa. Vamos a ver cuánto pesan.
348 gramos, casi 350, hablamos de casi 90 gramos más que las normal. Esto es una pasada. Ya sabéis, Frankie Go es un espécimen y uso también Vibram Five Finger. Las Vibram se caracterizan sobre todo por su bajo peso y su sensación de minimalismo total, y imitar a que puedas correr descalzo, y entonces estas zapatillas pesan muy poco, pero efectivamente pesan 230 gramos y siguen pesando un poquito menos que las normal, pero es alucinante que haya tan poquita diferencia entre unas y otras. Es verdad que estas Five Finger es el modelo V-Tribe, que bueno, dentro de la casa son también de las más pesadas porque vienen también reforzadas y llevan también placa antirroca debajo. Me faltaban los calcetines, que con el pedido he pedido también dos calcetines, unos los de trail running y otros más pensados para el invierno, que supongo que también los podré usar para correr, pero ofrecen más protección, son de lana merina y están pensados supongo que también para el senderismo. Se le ven al tacto, sí que se ven un poquito más gorditos, pero ya sabéis, la lana merina es el mejor tejido, ¿no?, para guardar el calor. Es un tejido natural y estupendo. Aquí vemos las diferencias, que por ejemplo en el calcetín de trail running, digamos específico, lleva la tecnología Coolmax, que es un tipo de licra que se pone aquí en el empeine y lo que hace es que mejore muchísimo la transpirabilidad. Y mirad lo que tenemos aquí, detalle importante, porque las normal sí que están fabricadas en China, pero por ejemplo vemos que los calcetines están fabricados aquí en España. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un like, que me pongáis en los comentarios qué os parecen las zapatillas, y los que seáis nuevos en el canal, pues suscribiros. Soy buen chaval, que aquí hay buen rollo, que nos vamos a echar unas buenas risas. Y por último, comentaros que el próximo vídeo haré el análisis y mi opinión personal de las zapatillas, pero para eso vamos a probarlas a saco. ¡Nos vemos!